Pues por supuesto, estamos hablando del grandísimo Mauricio Garcés. O Ay, sea, Dios mío. el galán de galanes. Así es, Casi nada, Ángel, bienvenido. Bienvenidos, esta es nuestra desgustada sección Tobis Le Club, ¿verdad? Puros hombres el día de hoy. Sí, bueno, otra frase era, les tengo excelentes noticias, ya llegué. Así decía Mauricio Garcés también. Y pues es que realmente, como tú dices, ¿no? Sigue siendo el prototipo de galán mexicano, un hombre que nació, fíjate, en Tampico, Tamaulipas, lo que quiere decir que un tamaulipeco puede triunfar. En Tamaulipas la Ciudad hay de cosas México. buenas. Hombre. También hay cosas buenas. Nació en Tamaulipas, se llamaba Mauricio Férez Yazbek, su familia era de origen libanés y pues lo trae muy chiquito a la Ciudad de México y empieza pues a ir con sus tíos a los foros de grabación, a conocer la televisión, pero hizo muchas cosas antes de dedicarse a ser actor. Recordemos que en ese entonces el ser actor no era así como un oficio no era tan bien visto, ¿no? y no había una carrera formal ni nada, como que hacías otras cosas y bueno, sí, como incursionabas era también, esta ¿no? onda de soy actor, bueno, ¿y en qué trabajas, mijito? ¿No? Sí. Porque entonces hizo varias cosas, fue cobrador, fue vendedor, etcétera, y de repente pues empezó también a incursionar en el mundo de las telenovelas, de la naciente televisión mexicana, de las películas, y le fue muy bien. En 1959, Abel Salazar le ofrece el coestelar en unas 3 películas que se llamaban El Hijo del Diablo, El Renegado Blanco y La Venganza, como ven. Yo creo que ahí, la verdad no las he visto, pero me imagino que ahí era más que su... Pues salía de galán como cualquier otro, y realmente lo que diríamos su breakthrough fue con Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, que lo contrata para una telenovela que se llama Solo para ti, y luego le ofrece el estelar en Don Juan 67, precisamente en 1967, y ahí es donde se crea ese personaje de Mauricio Garcés, del galán incasable, pero además desvergonzado, porque además de ser guapo, él tenía era simpático, era un hombre muy, muy chistoso, la verdad, y tenía, pero tenía esa vis cómica, y dicen que así era en la vida normal así también. Así como en sus películas, el personaje era también en la vida normal. Era en la vida real, así era como simpático. La verdad es que no le costaba fiestero, con dos trabajo la actuación. Guapo. Era él. Digo, tenía también sus cosas, ya ves que fumaba mucho, entonces, por ejemplo, poco a poco se fue quedando ronco. Sí. Que fue también parte de su distintivo, sí. Y que no tenía miedo, porque muchas veces los mexicanos, y sobre todo los machos, somos muy rígidos, ¿no? O sea, como que a él no le costaba, por ejemplo, hacer el papel que hizo en Modisto de Señoras, donde pues simulaba ser gay, y entonces a un actor de estos serios, pues a lo mejor no lo quería hacer, o no lo quería hacer, claro. Porque decía yo soy... O no le iba a salir bien. Entonces a él le sale naturalito. Pero porque así era, dicen muchos de sus amigos y de sus primos. Uno, por ejemplo, una de sus anécdotas curiosas, el galán, incasable, que las mujeres de ver decían, si iban a sus programas, las chavas lo esperaban afuera y no podía pasar. Nunca se casó y vivió toda su vida con su mamá. Oye, pero eso no es de galán, es el vivir con la mamá, ¿no? No, porque además decían, o sea, sus departamentos, dicen que sus departamentos sí estaban decorados como los de sus películas, así muy vanguardistas y todo, pero pues no, si vivía con su mamá ahí, no creo que los pudiera usar tanto como para la seducción de las chicas. Pero entonces fue incasable en las películas, incasable en la vida real también. Incasable, es que es un espejo, la verdad su carrera artística es un espejo de su vida personal, de los pocos actores, ¿no? Lo que dicen que sí era muy fiestero, acordemos que en ese tiempo la Ciudad de México podía salir de martes, pues de lunes a domingo prácticamente. Había centros nocturnos, había bohemias, había cabarets, entonces que se iba, pues sus grandes cuates de la farra se iban a ver a Tino Contreras y a Chilo Morán, grandes jazzistas mexicanos, tocar, y se iba con Marco Antonio Muñiz, con Pepe Jara, con sus primos y con el Gallo Calderón, que fueron sus grandes amigos. Paco Malgesto también fue su cuate. Y pues que así como nació, vivió, que era tímido y que se chiveaba con las mujeres también. ¿Cómo? Pues así dicen que era Mauricio Garcés. Porque sus personajes de tímido no tenía, pero ni poquito. Pero es que era un personaje. Ya es en el set. Pero fuera en la vida real era cosa. como más tímido. Sí. Y bueno, además imagínate que a donde salieras te asaltaban las chicas, porque además sus películas desplazaban a las de Rock Hudson, a Gary Cooper, porque los mexicanos preferían decir, está en Acapulco, está aquí en la Ciudad de México, está ambientado aquí. Entonces, nosotros. Este es nuestro. Lo nuestro. Entonces, de veras en su momento fue comparable su fama en México, por lo menos, a la de estos hombres, ¿no? Decían de veras que a donde fuera las mujeres se le arrojaban.
Por ahí dicen que pues de algunas se habría enamorado como Silvia Pinal, pero no, pues nunca concretó nada, digamos, en cuestión de matrimonio o una relación así seria y larga con alguna mujer. Y pues fallece joven en el 89, el 27 de febrero de 89, a los 62 años. Pues fumaba mucho, eso sí. Pero de veras, bueno, yo incluso lo he llegado a ver en entrevistas. Hizo una con Ricardo Rocha donde le habló el Loco Valdés. Y se ve que es muy simpático y muy divertido y dicharachero también. Entonces, pues yo un creo gran que amigo, no ¿no? habrá como Dicen él, quienes fueron sus amigos. Por ahí algún presidente de México dijo alguna vez que si uno no tiene un amigo libanés, pues consígaselo. Exacto. Porque son excelentes amigos, Ángel. Orgullo de la comunidad libanesa también, porque bueno, pues fue de los primeros libaneses en destacar en México en este campo de las artes, ¿no? Muy divertido hablar de Mauricio Garcés y recordarlo aquí. Uno de los grandes, el gran galán del cine mexicano. Y estaremos recordando personajes del cine mexicano durante esta semana, porque justo esta semana se conmemora que se estrenó la película Santa, la primera película del cine mexicano en tener sonido. Y con esto nosotros nos vamos a un corte. No se mueva, regresamos.